Bien, buenos días, hermanos. Qué gozo estar aquí todos juntos para adorar al Señor y escuchar su palabra. Mi nombre es Eddie, soy uno de los pastores de la iglesia y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el mensaje de la Biblia desde el libro de Oseas. Y quiero pedirles que me permitan hacer una breve oración antes de comenzar. Amado Padre, todas nuestras vidas están al descubierto delante de ti. No hay nada oculto. Nada de lo que hagamos te es desconocido. Tú eres quien ve nuestra vida tal cual es. Tú eres quien sabe lo que pensamos, lo que deseamos, lo que decimos, lo que hacemos. Tú eres quien evalúa y pesa las intenciones de nuestros corazones. Y es en esta verdad que hoy nos acercamos a ti, pidiendo misericordia por nuestras inconsistencias, por nuestras incoherencias. Y te rogamos, oh Dios, que realmente transformes nuestras vidas para que podamos vivir una piedad verdadera delante de ti, principalmente delante de ti, y no solo delante de los hombres. Ayúdanos, oh Dios, a ser un pueblo fiel, verdaderamente fiel a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿De qué sirve decir que conocemos a Dios si nuestras acciones contradicen por completo nuestra confesión? Hay un dicho muy popular que resume esta tensión y es esta frase popular que dice que los hechos hablan más que 1000 palabras. Nosotros podemos hablar de muchas cosas con nuestra boca, podemos afirmar muchas cosas con nuestra boca. Podemos hablar de fe, podemos hablar de devoción, podemos hablar de compromiso, de valores, de entrega al Señor, pero al final lo verdaderamente importante es lo que hacemos en nuestro corazón con nuestras vidas y no solamente lo que decimos. Y esto no es un problema moderno únicamente. Este es un problema que nosotros vemos claramente en el libro de Oseas. En los tiempos del profeta Oseas vemos a un pueblo de Israel que afirmaba conocer a Dios, que se llamaba a sí mismo el pueblo del Dios Altísimo. Ellos decían que tenían una relación con Dios, ofrecían sacrificios y mantenían una apariencia de piedad externa. Pero en la práctica, amados, su vida estaba marcada por la corrupción, la injusticia, la autosuficiencia y la idolatría. Esa era la verdad de la vida del pueblo de Israel. Y quiero que escuchen con atención cómo Dios evalúa la confesión que el pueblo de Israel hace. Quiero que leas conmigo rápidamente Oseas capítulo 8. Y vamos a ver los versículos del 2 al 4. Este es Dios evaluando la vida del pueblo de Israel en los tiempos del profeta Oseas. Capítulo 8, versículos del 2 al 4 dice Dios acerca del pueblo: claman a mí, diciendo, Dios mío, los de Israel te conocemos. Pero Israel rechazó el bien. El enemigo lo perseguirá. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin yo saberlo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Verás, este era un pueblo que afirmaba conocer a Dios. Pero en la práctica, ellos escogían reyes y gobernantes sin tomar en cuenta el consejo de Dios acerca de los reyes. Ellos ignoraban el pacto de Dios, hacían alianzas políticas con otras naciones, ignorando el llamado que Dios le había hecho de ser diferente al resto del mundo. Ellos ofrecían sacrificios al mismo tiempo que blasfemaban el nombre de Dios. Pretendían seguir sirviéndole cuando realmente en su corazón ya lo habían abandonado. Y es en este espejo incómodo del ejemplo del pueblo de Israel que nosotros vamos a mirar y evaluar nuestras vidas en esta mañana. Quiero recordarles que el profeta Oseas había sido llamado por Dios para casarse con una mujer que luego lo traicionaría. Una mujer que se convertiría en su esposa, pero rápidamente correría tras los brazos de muchos amantes prostituyéndose
Y es en medio de esta relación fallida de matrimonio que Dios exhorta al pueblo y usa a Gomer, la esposa de Oseas, como una ilustración de lo que es el pueblo de Israel. Por eso he puesto por título a este sermón Evidencias de la infidelidad. Porque Dios en su misericordia y en su justicia saca a la luz las obras del pueblo. Las expone para que vean cuál es su infidelidad, para que no se engañen a sí mismos diciendo, nosotros conocemos a Dios mientras vivimos de una manera que lo niega. Y vamos a ver dos evidencias claras que nuestro pasaje de hoy nos muestra acerca de la infidelidad. Que por mucho que el pueblo de Israel hable y llame y clame a Dios, su vida y sus hechos hablan mucho más alto que sus palabras. Así que quiero invitarte a que leas conmigo Oseas capítulo 7. Vamos a estar viendo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Pero quiero que leamos los primeros 7 versículos del capítulo 7. Oseas 7, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practican el engaño. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora le rodean sus hechos, ante mi rostro están. Con su maldad alegran al rey, con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros, como un horno encendido por el hornero, que deja de atizar el fuego desde que prepara la masa hasta que se fermenta. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Él extendió la mano a los provocadores, pues sus corazones son como un horno, mientras se acercan a su emboscada. Toda la noche duerme su ira y por la mañana arde como llamas de fuego. Todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído, no hay entre ellos quien me invoque. Mira cómo Dios comienza exponiendo y poniendo en evidencia la hipocresía de Israel. Mira lo que dice nuevamente el versículo 2. Ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad, que sus hechos los rodean y que ante mi rostro están. Dios les está diciendo, ellos no son conscientes de que yo puedo ver sus vidas como verdaderamente son. Ellos no consideran que por mucho que ellos hablen, canten y ofrezcan sacrificios, sus hechos están delante de mí. Yo los puedo ver, los puedo evaluar, los puedo juzgar. No importa lo que dicen, sino lo que hacen. Y así es como comienza nuestro pasaje de hoy. Dios declarando a Israel, por mucho que tú supuestamente me invoques, yo estoy viendo tu vida. Israel afirmaba ser un pueblo de Dios, pero vivía como si él no viera su pecado. Como si Dios ignorara la maldad de ellos. La identidad de ellos no reflejaba lo que proclamaban, sino lo que hacían con sus hechos. Y lo primero que Oseas destaca como evidencia es una independencia política del pueblo de Israel. Esta es la primera evidencia de la infidelidad. Israel estaba engañado, diciendo, yo conozco a Dios. Pero había evidencias en su vida de que no era así. Y la primera de ellas, Dios la llama una independencia política. Nuestro texto mira cómo lo describe en los versículos de 3 al 7, cómo Israel no quería someterse a su autoridad y que sus reyes eran un vivo reflejo de la corrupción que estos hombres y mujeres tenían. Escucha nuevamente lo que dice Dios en el versículo 3 al 7. Con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros, son como un horno encendido por el hornero que deja de atizar el fuego, desde que prepara la masa hasta que ésta se fermenta. En la fiesta del rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Él extendió la mano a los provocadores, pues sus corazones son como un horno, mientras se acercan a su emboscada. Toda la noche duerme su ira, por la mañana como llama de fuego arde. Todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído y no hay quien me invoque. La imagen que el texto usa es sorprendente. Es como un horno encendido que no necesita que su llama sea avivada. Y para aquellos que cocinan, yo me enteré de esto mientras preparaba la prédica, pero aquellos que cocinan saben que para hornear o calentar algo tienen que primero precalentar el horno.
para que la temperatura sea adecuada y poder cocinar lo que sea que está allí. Pero Israel en su ira es como un horno que no necesita ser precalentado. Porque la ira arde como un fuego de pecado que consume todas las cosas sin necesidad de que el hornero empiece a atizar el fuego. Es decir, se encienden en sí mismos en su maldad, consumiendo y matando a todos los reyes que los gobernaban y creando una corrupción política que reflejaba su alejanía de Dios. El periodo que está describiendo aquí el profeta Oseas es el mismo tiempo que encontramos en Segunda de Reyes capítulo 15. Este es un periodo de tiempo donde en 20 años, 4 reyes del reino del norte fueron asesinados. 4 reyes en 20 años fueron asesinados en revueltas y en tramas políticas para usurpar el poder. Y lo peor de todo es que todos estos reyes debían ser asesinados y debían salir del poder porque eran reyes malvados que caminaban en los mismos pecados de Jeroboam. Eran pecados que alejaban al pueblo de Dios, llevaban al pueblo a la idolatría. El problema estaba en que cada rey nuevo mantenía el mismo patrón de pecado que el anterior. Y solamente había un rechazo a Dios, un rechazo al gobernante. Una frase que se repite constantemente en Segunda de Reyes 15, que es el periodo al que Oseas hace referencia, es: hizo lo malo ante los ojos del Señor, como habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. 4 reyes asesinados, cada uno que le sucedió, la Biblia lo describe de esta manera. La independencia política de Israel de no considerar a Dios y su palabra para gobernar el supuesto pueblo de Dios demostraba que ellos eran infieles. Ninguno de los reyes que tomaba el lugar para gobernar se apartaba del pecado, sino que reincidía en los mismos pecados. ¿Y sabes qué demuestra esto? No demuestra un celo por justicia para gobernar bien al pueblo, demuestra un celo de poder para ellos seguir beneficiándose de la corrupción moral. La primera evidencia que hay de que un pueblo se ha alejado de Dios es esta independencia para gobernar una nación apartados de Dios. Mira cómo lo expresa Oseas capítulo 8, versículo 4. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin yo saberlo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Dios no está clamando ignorancia como si Él no fuera omnisciente. Él sabe todas las cosas. Lo que Él está clamando aquí es que Él desconoce a esos reyes porque están lejos de Él. No les importaba lo que Dios pensara de sus líderes. No buscaban hombres que temieran a Dios, ni que Él tuviera voz y voto en cómo se dirigía a la nación. Vivían en una completa independencia política de Dios. Y esta dependencia, amados hermanos, llevó a Israel a hacer alianzas con naciones a las que ellos tenían que mostrar a Dios verdadero. Y lejos de influenciar a estas naciones, Israel lo que hizo fue tener alianzas con Asiria y con Egipto que profundizaron más la idolatría en Israel. Lee conmigo ahora los versículos del 8 al 16 del capítulo 7. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Devoran extranjeros su fuerza y él no lo sabe. También tiene cabellos canos y él no lo sabe. Testifica contra él el orgullo de Israel. Pero no han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado a pesar de todo esto. Efraín es como paloma incauta sin entendimiento. Llaman a Egipto y acuden a Siria. Cuando vayan, tenderé sobre ellos mi red. Como aves del cielo los haré caer, los castigaré conforme a lo anunciado en su congregación. Ay de ellos, pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras en mi contra. Y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. Por el trigo y el vino nuevo se reúnen y se alejan de mí. Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Se vuelven, pero no hacia lo alto.
Son como un arco engañoso, sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Aquí hay otra imagen muy gráfica que usa el profeta Oseas. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de comerte una tarta o una torta que no esté bien cocinada. Pero si lo haces, si tú pruebas una torta que no esté bien cocinada, vas a notar rápidamente que la textura y el sabor te indican que algo está mal con esa torta. Y en vez de disfrutarla y saborearla, lo que vas a hacer es escupirla de tu boca. Porque es una tarta que no es comestible. De hecho, sería malo para ti si te lo comieras, porque está cruda, le falta cocción. Eso es exactamente lo que Dios dice de Israel. Efraín es como una torta no volteada, está medio cocinada, solo por un lado. No le han dado la vuelta para que termine de cocinarse bien. En sus alianzas políticas buscaban la seguridad en las naciones y no en el Dios de Israel. Ellos, en vez de ser comestibles, llegaron a ser inútiles, inservibles. Lo único que Dios podía hacer con ellos era desecharlos. Porque cuando tú tienes una tarta que ha sido medio cocinada, ya tú no puedes usar esos ingredientes otra vez. Ya tú no puedes decir, está mal cocinada, vamos a mezclar esta tarta con la masa nueva y hacer otra tarta. No, la vas a estropear. Esa tarta mal cocinada la vas a desechar por completo y la vas a tirar porque no sirve para absolutamente nada. Eso es exactamente lo que había pasado con Israel. Se habían hecho inservibles e inútiles para con Dios porque estaban lejos de Él. Eran independientes de Dios. Y entonces buscaban seguridad y alianza con otras naciones. Pero ¿sabes qué pasa? Que la infidelidad de Israel no era únicamente hacia Dios, sino que las mismas alianzas que hacían con otros países no las respetaban. Ellos iban cambiando de una alianza a otra según su conveniencia. Y fue ese cambio de alianzas y esa deslealtad lo que terminó llevándolos a la destrucción. El pueblo de Israel empezó a pagar tributos a otras naciones para que éstas no los invadieran. Y esos tributos llegaron a ser una carga muy pesada para el pueblo. Mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 7. Devoran extranjeros su fuerza y él no lo sabe. El pago de los tributos afectaba la economía de la nación y ellos seguían pagando simplemente porque estaban alejados de Dios y encontraban su seguridad en estas naciones. En Venezuela tenemos un dicho para cuando un comerciante le paga a un ladrón para que éste no lo robe. Y usted podrá decir, ¿cómo? Bueno, en Venezuela es muy común que cuando tú eres dueño de un negocio, los ladrones vienen a ti y te dicen, mira, tienes dos opciones. O nos pagas mensualmente algo y no te robamos, o te robamos cada vez que nos dé la gana. Los comerciantes dicen, bueno, yo te pago una mensualidad para que tú no me robes. Eso se llama pagar vacuna, ¿vale? Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Israel. Israel estaba diciendo, Asiria, quiero un tributo, no me invadas, toma. Egipto, no vengas contra mí, toma. Y poco a poco la economía del pueblo se iba reduciendo y debilitando por mantener estas alianzas, que lo único que demostraban era su independencia del Señor. De hecho, un rey de Israel llamado Manahem pagó tributo a Siria para no ser invadido. Pero más adelante el siguiente rey llamado Peca hizo una alianza con Damasco para protegerse de Asiria. Y al final otro rey llamado Oseas, que no es el mismo que el profeta, fue el último rey de Israel, que buscó una alianza con Egipto, y cuando el rey de Asiria se dio cuenta de la traición de Oseas, el rey para consigo invadió y terminó llevando a Israel cautivo a Asiria. Todos estos cambios de lealtad llevaron a Israel a su destrucción. La infidelidad era lo que los marcaba. Si no eran leales a su Dios, mucho menos lo serían a las naciones que les rodeaban. Ellos cambiaban según su conveniencia. ¿Quién me conviene más? Tú, pues hago alianza contigo. Tú me convienes más, pues ahora hago una alianza contigo. Era la marca de una infidelidad. Y Oseas capítulo 8, versículo del 8 al 10, resume este fracaso. Mira lo que dice, Oseas 8, del 8 al 10. Israel ha sido devorado.
ahora están entre las naciones como vasija en que nadie se deleita. Porque Israel ha subido a Siria como un asno montés solitario. Efraín alquiló amantes. Aunque alquilen aliados entre las naciones, ahora yo los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del rey de príncipes. El rey de príncipes era el rey de Asiria, que imponía una carga muy pesada con estos tributos, pero que Israel estaba completamente dispuesto a pagar con tal de mantenerse alejado de su Dios. La independencia política fue la primera y más visible manifestación de la infidelidad de Israel hacia su Dios. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros vivimos así? ¿Cuántos de nosotros vivimos rechazando el gobierno de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros decimos ser leales a Dios con nuestras palabras, pero en nuestro corazón buscamos alianza con otros pueblos para tener seguridad? Amados amigos, esto no es solamente algo exclusivo de la gente religiosa. Porque si bien es cierto que esta hipocresía es mucho más evidente en la gente religiosa, la realidad es que Dios es el creador de todo lo que hay y de todos los que existen. Y el pecado principal del ser humano es querer ser su propio rey y no reconocer el señorío de Dios, el creador, sobre su vida. Cada uno de nosotros quiere ser su propio Dios. Cada uno de nosotros quiere ser su propio rey. Nadie quiere a alguien que lo esté mandando a cómo vivir. Yo no quiero que Dios me diga qué hacer. Yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Y es esta vida independiente de Dios, del gobierno de Dios, lo que ha llevado a la humanidad a la destrucción. Todas las consecuencias del pecado que vemos hoy en día es la consecuencia del hombre gobernando independiente de Dios. Del hombre buscando ser rey sin sujetarse a la autoridad del Creador. Independientemente de que seamos religiosos o no, todos estamos en ese mismo saco. Y por eso Dios ha provisto a través de Jesucristo un medio para librarnos de esa opresión en la que nosotros mismos nos hemos metido. Porque ha sido por nuestra voluntad de rechazar su gobierno que nos hemos convertido en esclavos del pecado. Pero Jesucristo vino a este mundo precisamente como un rey a sufrir. Siendo el gobernante del universo, vino a padecer para librarnos a nosotros de esa esclavitud en la que nos metimos. Y ahora Él quiere gobernar sobre nuestras vidas si nos sujetamos a Él. Y amado amigo, yo quiero decirte algo. Tú puedes pensar que estás muy bien ahora mismo como estás viviendo. Tú puedes pensar que tu vida va bien. Israel en este momento todavía no experimentaba las consecuencias del pecado. Estaban manteniendo sus alianzas y vivían de una manera cómoda y protegida. Pero llegó un momento donde las marcas de su infidelidad se hicieron tan evidentes que Dios trajo juicio sobre su vida. Y así va a ser también con nosotros, a menos que nos sujetemos al gobierno de Dios, quien es un rey, no tirano como los gobernantes de esta tierra, sino que alguien que gobierna para su gloria y para nuestro bienestar. Y amado amigo, Él es un rey que nos da gozo y paz a pesar de cualquier circunstancia. Si tú quieres saber más acerca de esto, a mí me encantaría hablar contigo al final del culto. Porque Jesucristo promete un reinado de paz en la vida de aquellos que se someten a su autoridad. La independencia política fue la primera y más visible evidencia de la infidelidad de Israel hacia su Dios. Y amado creyente, ¿estás viviendo tú como que Dios gobierna tu vida o como que tú eres independiente del Creador? El problema es que no termina aquí. Esta independencia política pronto se transformó en una irreverencia religiosa. Israel nunca abandonó su religión y se volvió ateo. De hecho, en esta segunda evidencia de su infidelidad, ellos siguieron ofreciendo sacrificios a Dios. Mira lo que dice Oseas capítulo 8, versículos del 11 al 13. Por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se le han convertido. Aunque les escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. En
cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican la carne y se la comen. Pero el Señor no se ha complacido de ellas. Ahora se acordará de su iniquidad, los castigará por su pecado, y ellos volverán a Egipto. Ellos siguieron ofreciendo sacrificios. Ellos siguieron con su religión. El único problema es que se volvieron irreverentes en su devoción. Esa fue la diferencia. No eran incrédulos, habían abandonado al Dios verdadero. Eran crédulos de otras cosas. Habían aceptado otras teologías. Habían dejado al Dios que los había redimido. Esta irreverencia se manifestaba principalmente en la profanación de los altares. En vez de ofrecer sacrificios a Dios en el templo, ahora que estaba el reino dividido, ellos lo que hacían era que tenían altares para pecar y entregarse en todo tipo de lascivias y de orgías para adorar a Baal, su nuevo Dios. Ofrecían sacrificios a sus becerros de oro. Y Dios les había entregado su ley. No es como que ellos eran ignorantes. No es como que ellos desconocían. Dios les había dado su ley y ellos la habían despreciado. Dios les había dado su pacto y ellos que habían afirmado eso tan solemnemente en el monte de Sinaí, luego olvidaron el pacto que habían hecho con Dios. En su irreverencia llegaron a desconocer la ley del Señor. Dejaron de leerla públicamente, no meditaban en ella y poco a poco la ley de Dios dejó de gobernar sus vidas. La despreciaron no solamente a la ley, sino también a aquellos hombres que le recordaban la ley. Israel llegó a un punto de tanta maldad, de tanta infidelidad, que aún a los profetas los consideraban como gente estúpida. Mira lo que dice Oseas capítulo 9, versículo 7. Han llegado los días del castigo. Oseas 9, 7. Han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. Un insensato es el profeta, un loco es el hombre inspirado a causa de la magnitud de tu culpa. Lo que está diciendo es, por causa de tu maldad, los profetas han llegado a ser locos, han llegado a ser insensatos, porque así es como tú los consideras. Tú dices que esta gente es loca, cuando ellos lo que están intentando es recordarte la palabra de Dios. Recordarte el pacto que has hecho con tu Dios, advertirte de las consecuencias de tu idolatría y llamarte al arrepentimiento. Pero tú a ellos los consideras como gente tonta. Seguían ofreciendo sacrificios, seguían dando ofrenda, seguían manteniendo su religión, pero Dios no se agradaba de nada de ello. Así de profunda era su irreverencia. Dios no encontraba ningún tipo de complacencia en lo que Israel hacía. Y esto nos refleja una verdad. Y amado hermano, quiero que prestes mucha atención. Una ofrenda sin obediencia no es un acto de devoción. Una ofrenda sin obediencia no es un acto de devoción. Es una evidencia de la infidelidad del corazón. Eso es lo que es una ofrenda sin devoción. Y eso es lo que tenía Israel. Ofrecía sacrificios, pero Dios no se complacía en absolutamente nada. Versículo 13. En cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican carne y se la comen, pero el Señor no se ha complacido en ellas. Estas ofrendas, en vez de agradar a Dios, provocaban su juicio y su ira sobre el pueblo por su falta de compromiso con su ley. Y como aprendimos el domingo pasado, no podemos separar a la ley del Dios que es dador de la ley. Porque esta ley expresa su voluntad y su santidad. Despreciar la ley de Dios es equivalente a despreciar al Dios que dio esa ley. Y si tú te preguntas cómo responde Dios ante esta infidelidad, la respuesta es con juicio. Porque Israel llegó a ser como aquel hombre o mujer que están de pie al altar y dicen estos votos matrimoniales con tanto amor, con tanta pasión, con tanta emotividad ese día, pero que con el paso de los años luego empiezan a decir, yo, en la salud y en la enfermedad, cuando dije yo eso, en la pobreza y en la riqueza, ¿por qué habría de hacer algo yo así? Te prometí amarte hasta que la muerte los separe, no me acuerdo.
Pudiéramos pensar que somos diferentes al pueblo de Israel. Pero la verdadera realidad, amados hermanos, es que muchos de nosotros que decimos creer que la Biblia es la palabra de Dios, ni siquiera la leemos. Nosotros que estamos convencidos de la suficiencia de la Escritura. La Biblia es suficiente para darnos gozo, paz y para sostenernos en medio de cualquier circunstancia. Nosotros que tanto afirmamos eso con tanta convicción, ni siquiera la leemos durante la semana. Ni siquiera memorizamos los versículos. Somos como Israel. Pretendemos ofrecer un servicio a Dios alejado de su palabra. Pretendemos seguir cantando y viniendo al culto, pero la Biblia es una cosa extraña para nosotros. Olvidamos los votos que hicimos cuando Cristo nos salvó. Los tratamos como palabras vacías, así como Israel olvidó su pacto con Dios. La irreverencia religiosa fue la segunda evidencia de la infidelidad del pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia? Una inevitable destrucción. Independencia política, irreverencia religiosa, llevaron a Israel a una inevitable destrucción. ¿Cómo responde Dios ante la traición del pueblo? ¿Cómo responde ante su infidelidad, ante su adulterio, ante su idolatría? Oseas capítulo 9, versículo 9 nos dice: se han corrompido profundamente. Como en los días de Gibea, Él se acordará de su iniquidad y castigará sus pecados. ¿Sabes qué es interesante? Que en 3 oportunidades distintas, en cada uno de estos capítulos, Dios ha dicho que se va a acordar de los pecados de Israel. Mira cómo comenzó Oseas 7, versículo 2. Ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad, que sus hechos los rodean y están ante mi rostro. Mira cómo dice Oseas capítulo 8, versículo 13. En cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican la carne y la comen, pero el Señor no se ha complacido de ellas. Ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por su pecado. Y el capítulo 9, versículo 9 dice precisamente eso. Se han corrompido profundamente, como en los días de Gibea, Él se acordará de su iniquidad. Constantemente estas 3 declaraciones, una en cada capítulo, nos muestra que Dios le está diciendo al pueblo: tú crees que yo no veo tu vida. Tú crees que tus pecados me son ocultos. Tú crees que con tu mucha palabrería tú me estás alabando, pero la realidad es que tu iniquidad está frente a mí. Tu pecado es tan grande que no puede ser ignorado. Tu hipocresía es evidente de un pueblo infiel. Dios le está diciendo: yo me acuerdo de su maldad, porque es muy grande y evidente y ellos no se arrepienten. No buscan la pureza de corazón, no claman a mí de corazón, insisten en sus pecados. Dios no podía ignorar esa maldad. Para aquellos que hemos leído la Biblia, sabemos que Dios, a los que estamos en Cristo, nos ha prometido que Él nunca se acordará de nuestros pecados. Pero este contraste aquí en el libro de Oseas describe la actitud de Dios ante un pueblo que insiste en su pecado. Dios en su omnisciencia nunca olvida nada, pero en Cristo Él no nos recuerda nuestra maldad, porque esa maldad ya ha sido pagada por Jesús y nuestro arrepentimiento que nos ha concedido Él nos ha reconciliado por medio de Cristo con el Padre. Pero para aquellos que no se arrepienten, su maldad está delante del rostro de Dios constantemente. Y lo que Él va a hacer es traer castigo. En el versículo 1 del capítulo 9 les dice así: no te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido, has abandonado a tu Dios, has amado el salario de ramera sobre las eras de trigo. Dios va a traer castigo sobre Israel. Y tú dirás: bueno, ¿qué tan malo era Israel? Bueno, quiero darte un poco de contexto acerca del versículo 1 del capítulo 9. Israel estaba empezando a adorar al dios Baal. El dios Baal era el dios de los cananeos, era la deidad principal de los cananeos. La creencia era que el dios Baal regaba la tierra con su semen, y que la lluvia era el semen de Baal regando la tierra. Y Baal era el dios de la fertilidad. Por lo tanto,
para estimular al Dios de la fertilidad, qué mejor que participar en actos sensuales para estimularlo y que entonces regara la tierra y pudiéramos tener fruto. Esa era la adoración que Israel estaba practicando. Por eso participaban en orgías. Por eso participaban en actos sexuales inmorales. Y por eso Dios les dice, no te alegres. Las eras de trigo en las que dice el texto que se había prostituido Israel, eran los campos de trigo donde se pillaba el grano. Y era el mismo lugar donde ellos estimulaban a su Dios. La imagen es muy gráfica. Y ese es el pecado del pueblo. ¿Qué hacemos, amados, con un cónyuge que promete fidelidad exclusiva? Que el día de la boda dice, te amaré por siempre, me entregaré a ti. Pero que en unos años corre tras otros amantes. Se entrega sin medida a múltiples amantes, siendo completamente indeseable. Y luego encubre su infidelidad, pretendiendo dar regales a su esposo o a su esposa. Pretendiendo que todo está bien, que seguimos adorando a nuestro Dios. ¿Cómo tratamos a una persona así? Tú dirás, el castigo de Dios es muy severo. ¿Qué harías tú si tu cónyuge hiciera lo mismo? ¿Qué harías tú si el día de mañana te das cuenta que tu esposo o tu esposa te ha sido infiel no una vez, sino constantemente desde el día de tu boda, con múltiples amantes hasta ahora, y que además de eso no se ha arrepentido, sino que lo que hace es tapar su infidelidad? ¿Puedes pensar en la indignación que eso produce en ti? ¿Cuánto más indignación no produce eso en un Dios santo que ha sido un cónyuge perfecto para su pueblo? ¿Cuánto más no debemos retribuir con castigo si estamos ofendiendo es al Dios perfecto, santo y puro de la creación? Pues ese es el castigo que Israel merecía. Ese es el castigo que tú y yo también merecimos. Y Dios entonces trae su juicio al pueblo de Israel. Y quiero que prestes atención en las dos formas en cómo Dios juzga al pueblo. En primer lugar, este pueblo idólatra iba a recibir de los ídolos en quien buscaba su seguridad una esclavitud. Mira Oseas 9:3. No permanecerán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto y en Asiria comerán cosas inmundas. Mira el versículo 15. Toda su maldad está en Gilgal. Allí pues los aborrecí. Por la maldad de sus hechos, que hablan más que sus palabras, los expulsaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. Dios iba a llevar al pueblo al exilio por medio de las naciones con quienes ellos hacían alianzas. Los mismos instrumentos de su infidelidad fueron los que Dios utilizó para su castigo. ¿Tú amas a las naciones? ¿Tú quieres hacer alianza con estas naciones para que ellas gobiernen sobre ti en vez de gobernar yo que soy tu hacedor? Muy bien, pues ahí vas. Te van a dominar, te van a llevar cautivo, te van a llevar de la tierra prometida, te van a sacar de aquí y vas a volver a Egipto. Y Egipto aquí es usado de una forma simbólica porque Israel no fue llevado esclavo a Egipto, fue llevado a Asiria como esclavo. Pero Egipto, ¿a qué nos suena? Al Éxodo. Ellos tenían muy claro que en Egipto eran esclavos. ¿Y con quiénes estaban haciendo alianza? Con aquellos pueblos que lo habían esclavizado. La tierra prometida no era de Israel. La tierra prometida era de Dios. Le pertenecía a Él. Y Él los había llevado a esa tierra para que ellos fueran su pueblo y su luz a las naciones. Pero en vez de eso, se corrompieron y se entregaron en la misma adoración idólatra que Asiria y Egipto. Entonces Dios dice, por sus hechos, los echaré de mi casa. Ahora van a ir cautivos. El primer castigo y juicio es que ellos no permanecerían en la tierra del Señor. Pero en segundo lugar, la prosperidad y la fertilidad que ellos tanto buscaban con estos dioses paganos los terminó llevando a la esterilidad. Mira lo que dice Oseas capítulo 9, versículos 11 al 14. Como un ave volará de Efraín su gloria.
No habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Aunque críen a sus hijos, se los quitaré hasta que no quede hombre alguno. Sí, hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según he visto, está como Tiró, plantado en praderas hermosas, pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo. Dales, oh Dios, ¿qué les darás? Dales matriz que aborte y pechos secos. En el versículo 16 dice, Efraín está herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre. Y tú dirás, pero ¿por qué Dios se empeña tanto con esto? ¿Tú sabes qué hacía el pueblo de Israel en su adoración a los otros dioses? Sacrificaban niños. Ellos tenían hijos, los traían al altar y los sacrificaban. Cuando entendemos el contexto del pecado, entonces entendemos la severidad del juicio. Dios les había dicho a ellos, ustedes han tenido hijos extraños, esos no son mis hijos. Y han entregado mis hijos a Baal. Es una forma poética de decir, has degollado a un bebé y has rociado su sangre para luego tener orgías allí. Es una descripción muy gráfica del pecado de Israel, por tanto Dios entonces los castiga con su esterilidad. Este juicio que Dios trae es tan severo por el pecado del pueblo. Lo que tanto adoraban se convirtió en el instrumento de su propia destrucción. Se volvieron tan abominables como su nuevo Dios. La pregunta es, ¿cómo nos afecta esto a ti y a mí? Estamos hablando de un pueblo que participa en cosas en las que mejor nosotros ni siquiera hemos pensado. Pero creo, amados hermanos y amigos, que hay 3 implicaciones para nosotros de estos 3 textos. Y ya con esto quiero terminar. En primer lugar, el texto nos muestra que la evidencia de una infidelidad es la independencia política. Y aunque ahora el pueblo de Dios no es una nación, no es una etnia, sino que es la iglesia, y no tenemos un gobierno humano como los países, nosotros somos gobernados por Dios en nuestros corazones. Y muchos de nosotros andamos en esta tierra como si fuéramos nuestros propios reyes. Como si Dios no gobernara mi vida. Dios es mi Salvador, pero no es mi Señor. Dios es mi Rey siempre y cuando Él gobierne conforme a mis deseos. Y muchos cristianos tratan a Dios así. Como si Dios estuviera en deuda conmigo. Y por lo tanto tuviera que usar todo su poder para complacerme a mí mismo. Amados hermanos, eso solamente muestra la infidelidad de tu corazón. Quiero hacer algunas preguntas para que puedas reflexionar sobre esto. Cuando tú escoges las prioridades en tu vida, cuando tú tienes relaciones en este mundo, ¿buscas la dirección del Señor o decides por ti mismo qué hacer con tu vida? ¿Acaso oras diciendo, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Acaso lees la Escritura para saber qué Dios ya ha dicho en su palabra? ¿Estás más influenciado por el consejo del mundo o por el consejo de Dios para tomar decisiones? ¿Es la palabra de Dios lo que gobierna cada una de tus acciones y reacciones en la vida? ¿O has buscado soluciones humanas a tus crisis? En medio de tus ataques de preocupación, de ansiedad, ¿acudes al Señor, quien es tu Rey? ¿O dices, no, rápidamente tengo que ir a Egipto o a Siria para tener una alianza que me dé seguridad? Y esto nos lleva a la segunda forma en cómo este texto se puede aplicar a nosotros. No busquemos seguridad en otras naciones. En primer lugar, no vivas de una forma independiente a Dios. En segundo lugar, no busques una seguridad fuera de Cristo. A veces buscamos la estabilidad, el gozo, la seguridad que Dios solo nos puede dar en las cosas de este mundo. Y amado hermano, yo quiero decirte algo. Hay una línea muy delgada entre hacer las cosas sabiamente y depender de este mundo para nuestro gozo y seguridad. Hay una línea muy delgada entre decir,
debo ser sabio y hacer estas cosas para vivir bien en esta tierra, para no meterme en problemas por ser poco sabio. Y otra muy diferente es decir, mi estabilidad depende de esto, no de Cristo. Pero de uno al otro hay un paso muy pequeño. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón de los ídolos que hay en él. Cuida tu corazón de que no sea Egipto o Asiria los que te traigan prosperidad. Cuida tu corazón de que no sean los reyes de este mundo los que den a tu corazón tranquilidad. Mire, yo esto lo veo muy claro en el tema político. Muchos cristianos ponen su esperanza en un presidente, en un partido político. Y si tú no votas por ese partido político, entonces ya casi ni eres cristiano. Porque ese partido político es el que representa a Dios. No, amado, no hay ningún rey humano en esta tierra que represente a Dios. Ese es Jesucristo. Y los gobiernos vienen y van. Y habrá buenos y malos. Y habrá algunos que mejoran la economía y otros que empeoran la economía. Pero Dios es el que sostiene a su pueblo en medio de cualquier situación. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Buscando un ídolo que traiga seguridad como Israel? ¿O confiando en el Señor en medio de todo? Déjame decirte algo. Aquello que adores es aquello en lo que te vas a convertir. Y finalmente, la tercera forma en cómo nosotros podemos aplicar este texto es siendo coherentes en nuestra vida y en nuestra confesión cristiana. Quiero que leas conmigo rápidamente Tito capítulo 1, versículo 16. Este es el apóstol Pablo hablando a un joven pastor que había dejado en Creta, a Tito. Y le dice que hay hombres que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Este es el pueblo de Israel. Era un horno encendido que no había que atizar. Era una torta mal cocida que no servía para nada sino para ser desechada. Porque decían, yo conozco al Señor. Pero su independencia e irreverencia mostraban lo contrario, mostraban la infidelidad. Y amado creyente, el desafío de la coherencia es uno de los desafíos más grandes que tú y yo enfrentamos. Tenemos que ser coherentes en todas las áreas de la vida. Si decimos que creemos en el Evangelio, eso se debe reflejar. Eso no quiere decir que no luchemos con el pecado, porque la coherencia nos lleva a vivir vidas transparentes que confiesan el pecado y se arrepienten, no encubriéndolo y pretendiendo que todo está bien. Pero te hago la pregunta, ¿eres coherente en tu matrimonio? ¿Eres coherente en la crianza de tus hijos? ¿Eres coherente en el trabajo? ¿Eres coherente viviendo la soltería? La forma en cómo vives y te relacionas, ¿pudieras decir que va en consonancia con lo que tú dices creer? Amados, yo creo que todos aquí tenemos motivos para arrepentirnos por nuestra incoherencia. Yo primero. Pero es un desafío al que no podemos escapar. Si decimos que somos el pueblo de Dios, debemos vivir diferente a las naciones. Debe ser evidente que tú no perteneces a este mundo. Si no es así, no eres coherente. Eres como el pueblo de Israel. Clamas a Dios, los de Israel te conocemos, pero tus hechos hablan más grande o más alto que tus palabras. El Señor nos ha llamado a ser su pueblo. El Señor nos ha llamado a vivir de una forma diferente. Nos ha llamado a vivir en dependencia de Él como nuestro Rey y en una devoción, en adoración a Él. Si vivimos de otra manera, lo único que experimentaremos será su juicio y su justo castigo. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera. Que el Señor nos ayude a que nuestras palabras y nuestras acciones manden el mismo mensaje. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, quiero pedirte perdón, oh Dios, por mi propia vida y por la vida de mis hermanos. Porque ninguno de nosotros aquí ha vivido de manera coherente siempre con nuestras declaraciones.
Y muchas veces el Evangelio no es lo que influencia nuestras decisiones ni nuestras reacciones ante la vida. Vivimos de una forma independiente a ti, como si tú no gobernaras, como si tú no fueras nuestro Señor, como si nuestra vida no te perteneciera, como si nuestros recursos no fueran tuyos, como si el mismo aliento que respiramos no nos lo hubieras dado tú, sino que somos completamente independientes. Pero por si fuera poco, Dios, somos irreverentes a ti. Pretendemos darte un servicio público que no se corresponde con nuestra vida en lo privado. Adoramos cosas que son detestables delante de ti. Yo te ruego, mi Dios, que tú, por medio de tu Espíritu, nos ayudes a vivir con coherencia. Nos ayudes a vivir de una forma que nuestras acciones respalden nuestra proclamación del Evangelio. Danos una vida transparente delante de ti. Y ayúdanos, oh Dios, porque queremos ser tu pueblo, somos tu pueblo y queremos vivir para tu gloria. Y mi Dios, yo te ruego que si hay alguien aquí que no te conoce, que tú puedas atraer su corazón con tu palabra, para que pueda dejar vivir para sí mismo y comience a vivir sometido, sujeto a tu perfecto gobierno, que entonces pueda disfrutar de esa vida nueva y abundante que tú das. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie.